Amén. Puedes tomar tu asiento. Decí conmigo, Dios es bueno. Resaltamos el concepto de adoración. Y yo quiero que en esto trabajemos fuertemente en nuestras vidas. La Biblia dice que la verdad nos hará libre. Y conocer la verdad es profundizar en la persona de Cristo, porque Cristo es la verdad. Y sabe que adoración no es lo que yo hago. Adoración no es cantar, adoración no es tocar un instrumento, adoración no es venir a la iglesia. Todo eso puede ser adoración cuando hay adoración. Pero si no hay adoración, es solamente canto, es solamente música, es solamente gente junta. ¿Qué es adoración? Adoración es la expresión de Jesús a partir de nuestras vidas. Cuando usted en su andar diario, en su trabajo, cantando, tocando un instrumento, haciendo lo que hace, usted está expresando a Cristo porque tiene una vida bajo el dominio del Espíritu y la carne está siendo crucificada por el poder del Espíritu y Cristo se expresa, usted está adorando. En el único en que Dios encuentra agrado es en Jesús. Dice la Biblia que cuando Él se bautizó, fue bautizado Jesús, los cielos se abrieron y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él no encuentra agrado en usted ni en mí. Yo no puedo agradar a Dios porque yo soy pecador. Arrepentido pero pecador. La única forma que en mi vida el Padre encuentre agrado es cuando en mi vida se manifiesta Cristo, porque Él en mi vida va a mirar a Cristo y en Cristo va a encontrar agrado manifestándose en mi vida. Hemos muchas veces tratado nosotros de construir un evangelio basado en lo que hacemos para agradar a Dios y así nos va. Donde el ser humano es el centro de toda la movida y Dios ha quedado a un costado. La vida cristiana consiste nuevamente en conocer a Jesús y que Jesús sea manifestado a través de nosotros. Reconociendo, como dijo el apóstol Pablo, yo sé que en mí, que en la carne mora el mal. Y que podamos en este año, amada iglesia, trabajar fuertemente en estas verdades. Y empezar a entender, repito, que el cristianismo, el evangelio, no consiste en lo que yo hago para Dios, sino en lo que Dios hace en mí y a través de mí. Porque lo que yo hago para Dios es religión. Es el esfuerzo del hombre, de la persona, tratando de agradar a un Dios que se encuentra en el cielo pidiéndole cosas. Pero cuando yo entiendo de que ese no es el camino, sino que el camino es ir cada día a la cruz para experimentar el poder del Espíritu Santo que mortifique mi carne con mis pasiones, con mis deseos, que cambie mi mente, que yo pueda aprender a dejar de funcionar con la mente humana para empezar a funcionar con la mente de Cristo, una mente espiritual basado en el reino, basado en los valores eternos. Cuando yo entiendo eso, porque estoy yendo ahí a la cruz a morir por el poder del Espíritu Santo y me levanto a vivir mi vida de papá, de empleado, de patrón, de profesional, de docente, de lo que fuere, donde ande, donde esté, va a ser mi púlpito, va a ser mi iglesia y voy a estar manifestando a ese Cristo y voy a estar dándole adoración y el Señor va a moverse a través de mí y el Señor va a hacer cosas, a través de mí. Amén. ¿Se entiende lo que digo? El resultado aparente es el mismo. Hay gente haciendo cosas para Dios y hay gente que Dios los usa para hacer cosas. Los dos hacen, pero hay uno que se va a cansar, hay uno que se va a frustrar, hay uno que va a llegar el momento y que va a decir no puedo más, hay uno que va a empezar a mirar los costados y que va a ver los defectos de los otros hermanos de la iglesia y va a decir pero yo al final tanto estoy haciendo y acá nadie me valora. Pero ¿sabe quién es ese uno? Ese que está trabajando en sus fuerzas
y que está tratando de hacer algo para Dios. Pero hay otro, decí conmigo, yo quiero ser de esos otros. ¿Sabe qué? Que cada día se rinden, que cada día van al Espíritu, que cada día se llenan de Dios, que buscan en las Escrituras conocer más a Jesús y que Cristo comienza a ocupar la primacía en su vida y a manifestarse en la forma de pensar, en la forma de actuar. Esa persona va a moverse porque Cristo le mueve, va a obrar porque Cristo obra a través de él, va a hacer cosas tremendas porque Cristo se va a manifestar y ¿sabe qué? No se va a cansar. Va a tener una vida apasionada porque fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no es con ejército ni con espada, sino con su espíritu, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, gozo y paz por medio del Espíritu Santo. Y esa gente no se cansa, porque esa gente no están haciendo cosas para Dios. Esa gente están siendo una herramienta en las manos de Dios y Dios los está purificando desde adentro y Dios los está llenando con su gloria y Dios se está expresando a través de ellos para que este mundo conozca que realmente Jesús existe. Esa gente es reconciliadora, esa gente es pacificadora, esa gente es dinámica, esa gente es constante, esa gente permanece en el tiempo. Esa gente ama, esa gente perdona. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que acabo de decirle como característica es la característica del Cristo que se está expresando a través de ellos. Dejemos de hacer cosas para Dios como activismo y religión y vayamos al lugar privado cada día a morir en la cruz para salir a vivir una vida donde Cristo se manifieste a través de nosotros y que Él haga las cosas que agraden al Padre a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes la primera de una serie de prédicas que vamos a estar hablando sobre el lema de este año que Dios nos dio. Y analizando en estos temas que estamos profundizando, yo estuve viendo también los bosquejos de los pastores y predicadores que estuvieron compartiendo y todos también están con el mismo tema de manifestar la vida en Cristo. Y yo quiero agradecer al pastor Darío, al pastor Marcelo y a Matías por que estuvieron allí en estos días que no estuve aquí en Posadas, estuvieron con la responsabilidad de compartir la palabra y vi cómo Dios los estuvo apoyando y las ricas y hermosas palabras que Dios puso en el corazón de ellos. Así que damos gracias a Dios por sus vidas y por todo el equipo que estuvo trabajando. Viste, parece ya que ni se nota que uno no está presente, así que en eso me alegra porque quiere decir que la iglesia está creciendo y que las herramientas y los vasos por medio del cual Cristo se manifiesta están ahí siendo usados para su gloria. Gloria a Dios. Y quiero hoy comenzar este tema de manifestando la vida en Cristo, manifestando la vida en Cristo. Todo ser viviente tiene un ambiente donde desarrolla su vida. Todo ser viviente tiene un ambiente donde desarrolla su vida. ¿Sí? Hay ambientes más propicios para el desarrollo de esa vida y hay otros ambientes que no son tan propicios y aunque la vida se desarrolla, no se desarrolla bien. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han hecho en la primaria los germinadores? ¿Sí? Los germinadores en mi época se hacía de distintas maneras. Una de las maneras era colocar un papel secante alrededor en el interior de un frasco de vidrio, arena adentro y entre el papel secante y el vidrio una semillita de maíz. Y había arena, después algunos ponían algodón y lo mojaban también. Yo lo he hecho con arena y lo mojé y ¿sabe qué? Esa semilla de maíz germina. Y esa semilla de maíz comienza a crecer y se ve a través del vidrio como lanza la raíz y después el tallito. Pero el crecimiento, si lo dejamos ahí, va a ser muy débil y al cabo de unos días va a terminar muriendo. ¿Por qué? Porque aunque le permitió germinar, no es un ambiente que va a hacer que el maíz se desarrolle y sea productivo.
Sin embargo, cuando vamos ahí por la zona de producción de maíz, acá en la Argentina, y vemos esas plantaciones de maíz verdes, hermosos, esos choclos ahí, que tienen esa pinta de vida y de deliciosos al paladar también. ¿Pero por qué? Porque el suelo tiene características distintas. Hay un equilibrio ahí entre arena, humus, limos, arcilla, y ese suelo es nutriente, tiene los valores nutritivos que le permite a la semilla crecer. Todo ser viviente necesita un ambiente para desarrollar la vida. Por ejemplo, un huevo de águila puede ser empollado por una gallina y van a hacer un aguilucho entre medio de los pollitos. Pero ese águila, si no sale de ese ambiente, aunque es un águila que nació empollado por una gallina, si no sale de ese ambiente, no va a desarrollar las virtudes de águila, porque está creciendo entre gallinas. Todo ambiente, hay ambiente para cada vida. Yo quiero decirte en ti, ¿cuántos tienen a Cristo? Hay un ambiente propicio para desarrollar la vida que está en ti. Y ese ambiente no es una cosa, ese ambiente no son circunstancias, ese ambiente no son realidades temporales, ese ambiente es una persona, ese ambiente es Cristo. Fuimos creados, redimidos, salvados para desarrollar la vida que está en nosotros en Cristo. Y a partir de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Decid conmigo, he sido salvo, redimido, perdonado para desarrollar la vida en Cristo. 2025 va a ser el año de manifestar esa vida en Cristo. ¿Sí? Podemos decir que todo ser humano tiene dos posibilidades o dos ambientes para desarrollar su vida. Vos tenés dos ambientes en los cuales podés desarrollar una vida. Un ambiente es en Adán. Y entre paréntesis vamos a ponerle la carne. Otro ambiente es Cristo. Y entre paréntesis vamos a colocarle el nuevo hombre. Vos y yo tenemos esos dos ambientes para desarrollar una vida. Una vida, entre comillas, la vamos a desarrollar en un ambiente llamado Adán, que tiene que ver con nuestra naturaleza caída, que tiene que ver con lo que hemos heredado desde el comienzo de la existencia del ser humano y lo trajimos nosotros al nacer como una herencia en nosotros. Y por otro lado está la vida con mayúscula, la vida que uno puede desarrollar en Cristo. Amén. En Cristo. Cristo fue enviado por el Padre para constituirse en ese ambiente de vida y gloria divina, en el cual podemos hoy, ahora, aquí, desarrollarnos y alcanzar el propósito por el cual Dios nos creó. Dios te creó con un propósito que trasciende la casa, que trasciende el auto, que trasciende el trabajo, que trasciende aún tu propia familia. Dios te creó con un propósito eterno que trasciende los años que vas a vivir en esta tierra. Pero ese propósito hay que vivirlo en un ambiente, y ese ambiente tiene un nombre de una persona y es Cristo. Manifestando la vida en Cristo. Desarrollarnos en Cristo es crecer y es permitir que la vida abundante que está en Él se manifieste en nosotros. Recuerdo que un pastor dijo, hay algunos que no tienen vida abundante, tienen vida en ambulancia, dijo. El pastor Hugo Silva, me acuerdo que decía. Hay gente que vive con problemas, vive con dificultades. En realidad todas las personas vivimos con problemas y con dificultades, pero hay personas que viven atrapados por los problemas,
condicionados por las circunstancias, desmotivados por lo que le pasa mal o motivados por lo bueno que le pasa. Hace frío y se quejan porque hace frío, hace calor y se quejan porque hace calor. Tienen esto y se quejan porque les falta tener aquello. Alcanzan aquello y se quejan porque todavía no consiguieron lo otro. Gente viviendo en lo circunstancial de esta vida y atrapado por lo temporal, basado en sentimientos, pensamientos y cuestiones materiales. Una vida en Adán. Con pecados que no puede superar, con tentaciones que no puede vencer, con rencores, con amarguras, con celos, con pleitos, con obras de la carne, como dice Gálatas. Una vida en Adán, tan natural, tan vista por muchos. Pero mi hermano querido, Cristo es respuesta para todo eso. Porque Él es vida abundante. Amén. Y cuando uno radica la vida que quiere vivir en lo temporal de esta existencia en Cristo, esa vida se transforma en lo que Él es. Y por eso Él vino a darnos vida. Dice ahí en San Juan 10, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero para vivir esa vida que es el mismo Cristo, tenemos que estar radicados, tenemos que estar en Cristo. ¿Trajo su Biblia? Qué pregunta, pastor, vengo a la iglesia, ¿cómo no voy a traer Biblia? Pero ustedes saben que hay cristianos que vienen a la iglesia y no traen Biblia. Espero que no sea usted. Una vez me dijo un alumno, yo enseñando en el colegio, le digo, bueno, a ver, vamos a escribir algo. Me dice, pastor, ¿me presta una virome? Le digo, ¿no trajiste virome? No, me olvidé. Y le digo, ¿a qué viniste? Al colegio. ¿Y a qué venía al colegio? Y a estudiar. ¿Y necesitas virome? Sí. ¿Y por qué no trajiste virome? Y me olvidé. Y le digo, imagínate que un taxista, acá hay hermanos que son taxistas, van a trabajar, se van a la paradita del taxi y viene un cliente y dice, ¿me lleva? Sí, le llevo, sí. Pero ¿sabe qué? Me olvidé del taxi. Hermano querido, trajiste tu Biblia, ¿sí? Viniste a la iglesia. Veniste a adorar a Dios, veniste a ser instruido por la palabra. Trajiste tu Biblia, ¿sí? Y si no trajiste, hoy el Señor te perdona. Pero trae el domingo que viene y cada día trae tu Biblia. Hoy día tenemos estos dispositivos donde tenemos las aplicaciones, pero si podés traer también tu Biblia ahí en papel, también sería bueno y algo para anotar. Amén. Porque hoy vamos a leer un capítulo de la Biblia. Vamos a leer Efesios 1. Efesios 1. Así que busca en tu Biblia Efesios 1. Y como el apóstol Pablo menciona por lo menos 8 veces en este pasaje, refiriéndose a estar en Cristo. En Cristo. No con Cristo, no teniendo a Cristo, sino en Cristo. Yo pregunto, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Levantamos la mano todos, pero ahora la pregunta es, ¿cuántos están viviendo en Cristo? ¿Sabe que vivir en Cristo es que Cristo gobierne, que Él sea el más grande, el ambiente que te envuelve para que tu vida se desarrolle? Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 1. Vamos a tratar de detectar algunas expresiones de Pablo donde dice en Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. ¿Dónde tienen que estar los santos y fieles? En Cristo. ¿Cuántos santos y fieles hay acá? Pero que están en Cristo. Hay algunos, viste, que viven en la iglesia, pero cuando vos le escuchás hablar, no son santos ni fieles. ¿Sabe por qué? Porque están en la iglesia, o en los cultos, o en el templo, pero no están en Cristo. Una vez me dijo un vecino,
los que más van a la iglesia a veces son los peores, me dijo. Yo dije, yo voy desde los 8 años. Los domingos estoy 3 cultos. No es una regla general. Y nunca va a ser una regla general. Porque yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero cuidado cuando confundimos religión con vida y vivimos en el templo, pero no estamos en Cristo. A los santos y fieles en Cristo. ¿Cómo uno puede ser santo y fiel estando en Cristo? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Vos querés ser santo y fiel? ¿Dónde tiene que estar? En Cristo. ¿Te querés ser bendecido con bendiciones espirituales? ¿Dónde tiene que estar? En Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Dónde nos escogió Dios? En Cristo. En Cristo. Él miró al Cordero que iba a ser inmolado y en Cristo Él te vio a ti. En Cristo, allá antes de la creación del mundo, Él me vio a mí. En Cristo nos vio y estamos acá porque Cristo lo hizo posible. Amén. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, y fíjese cómo dice acá, en Él amado. ¿Cómo fuimos aceptados por el Señor? En el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo. ¿Cómo eres aceptado en el Señor? En Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Escuche esta palabra, mi hermano, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y escuche lo que dice acá, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Va a llegar un momento en que todo, cuando Cristo venga, todo va a ser reunido, ¿dónde? En Cristo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Cuando las cosas sean reunidas en Cristo, usted y yo ya estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Decir conmigo, las cosas serán en el futuro. Yo aprenderé a vivir en el presente. Mi vida en Cristo. En Cristo. Manifestar mi vida en Cristo. Versículo 11. En Él, otra vez, Cristo. Asimismo tuvimos herencia. ¿Cuántos saben que tienen herencia? Pero hay que vivir en Cristo. La herencia que tenemos es en Cristo, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Dónde esperamos nuevamente? En Cristo. Volvemos siempre a Cristo. Ahí debe ser nuestro ambiente de desarrollo. A Él tenemos que conocerlo. A Él tenemos que rendirnos. El Espíritu tiene que producir a Cristo en nosotros. Versículo 13. En Él, otra vez, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Hay esos primeros 14 versículos, hay 8 expresiones
donde el apóstol Pablo nos muestra lo fundamental que es entender y vivir nuestra vida en un ambiente donde estemos arraizados, estemos afianzados, y ese ambiente es Cristo, es Cristo. Y entonces el apóstol dice en el versículo 15, por todo eso que él expresó, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué es lo que pedía el apóstol Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿En el conocimiento de quién? De Cristo. Porque hay una sola manera de desarrollar la vida que está en nosotros, es en Cristo. Entonces tengo que conocerlo, y el apóstol dice, yo oro para que ustedes tengan esa sabiduría, ese conocimiento espiritual. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. Iglesia, levantemos nuestra cabeza, hay una esperanza. Pero para eso hay que vivir la vida en Cristo, hay que tener la sabiduría, inteligencia espiritual para hacerlo. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos queridos, todas esas últimas expresiones de Pablo, desde el versículo 15 hasta el versículo 23, Pablo pinta, nos dibuja, nos muestra lo que es la vida que tenemos. Pero los versículos anteriores, está bien claro el concepto de Pablo de que para vivir esa vida tenemos que tener sabiduría e inteligencia espiritual para conocer que todo eso es posible en Cristo. En Cristo. Amén. Cristo es el ambiente correcto porque Cristo es esa misma vida. Amén. Entonces podemos decir, mi hermano, hay dos ambientes, Adán y Cristo, la carne y el hombre espiritual. Yo te pregunto, ¿dónde estás desarrollando tu vida? O lo que vos crees que es tu vida, porque el que desarrolla vida, entre comillas, en Adán, cree que es vida, pero es muerte. Porque solamente vida es Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, la vida en Adán se manifiesta automáticamente. Es la esencia de nuestra naturaleza caída. No hace falta que usted se esfuerce para vivir la vida adánica. ¿Hace falta que uno esforzarse para enojarse? Cualquier problemita, hay algunos que ya saltan como leche hervida. Te sale solo. Es algo natural. Adán está en nosotros. La naturaleza adánica está en nosotros. Es parte de esta naturaleza caída que estará en lucha constante hasta el día de la redención. En la segunda venida de Cristo, cuando venga a buscarnos. Esa vida la heredamos de Adán, de su decisión de apartarse de Dios al pecar. En realidad esa vida, esa forma de vivir, en realidad no es una vida, es un estado de muerte espiritual, porque se desarrolla apartada de Dios. Es lo que se reproduce en forma natural, como algo innato en nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12.
Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Decir al que está a tu lado, la naturaleza adánica está en vos. La vida en Adán se desarrolla naturalmente. Es propio de nuestra vida terrenal. Pero sin embargo, Dios se proveyó de un ambiente en el cual el ser humano pueda volver a vivir una vida abundante. Aleluya. Ese ambiente, ¿quién es? Por favor, ¿quién es? Es Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo. ¿Dónde? En Cristo. Todos son vivificados. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por eso yo quiero decirte que para vos, para mí, la vida en Cristo, escúchame esto, con mayúscula, es posible. Es posible. Mirá al que está a tu lado, sí, para vos decirle, es bien posible. Es bien posible una vida en Cristo. No solo con Cristo. Porque acá todos vivimos la vida con Cristo, porque le tenemos a Cristo, pero vivir la vida en Cristo es permitir que Él sea el Señor, que Él sea lo trascendental, que Él sea lo superior. En relación a la vida, Dios tiene ese plan eterno que es Cristo. Ahora, para que la vida en Cristo se desarrolle y que sea posible, hay tres cositas que te quiero mencionar para terminar. En primer lugar, tú debes experimentar un nuevo nacimiento. La vida adánica, vos naciste y ya vas a expresar a Adán. Los niños expresan a Adán. ¿Sí? Mienten, pelean entre ellos, desobedecen a mamá, desobedecen a papá. Ya están expresando ¿a quién? A Adán. Pero para que podamos expresar a Cristo y vivir en Cristo tiene que suceder algo. Tiene que haber una experiencia espiritual trascendental que parta en dos tu existencia. Y esa experiencia se llama nuevo nacimiento. Y cuando digo nuevo es porque no tiene que ver con el nacimiento físico que todos hemos tenido un día. Nuevo porque es distinto a lo que uno está viviendo. Nuevo porque no es de la carne, es algo espiritual. Y Jesús lo dijo bien a Nicodemo en San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es hacer solamente una oración porque un pastor le guía. Nacer de nuevo significa tener la revelación de Cristo como tu Señor y Salvador y tener la revelación y la conciencia real que te lleve a arrepentimiento de que vos y yo somos pecadores y que sin Cristo nos vamos a una perdición eterna y que solamente Cristo da paz, seguridad, salvación para siempre.
Nacer de nuevo es experimentar un cambio desde adentro, donde el Espíritu Santo comienza a manifestar a Cristo. Nacer de nuevo es que se te abre el mundo espiritual y empezás a experimentar revelación de cosas espirituales que antes no entendías. Ahora entendés que podés hablar con Dios a través de la oración. Ahora entendés que las Escrituras revelan a Cristo y tienen un mensaje transformador para tu vida. Ahora estás teniendo todas esas experiencias que antes no tenías. Ahora entendés que hay que amar, que hay que perdonar. Estás siendo motivado, estás siendo impulsado a todo eso. Eso es nacer de nuevo. Por sus frutos lo conoceréis. Gloria a Dios, es el primer paso. ¿Por qué? Porque es una vida en Cristo, es espiritual. Dice el texto, porque la carne, lo que ha nacido de la carne, carne es. Adán es Adán. Yo quiero decirte que lo mejor tuyo, escúchame esto, lo mejor tuyo sigue siendo tuyo y sigue siendo adánico. Lo mejor tuyo sigue siendo carne. Lo mejor tuyo es nada en comparación de Dios, porque sigue siendo humano. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Buscar a Dios y todo lo mío rendirle a Él. Y entender que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero cuando nazco en el Espíritu, está el Espíritu formando a Cristo ahora en mi interior. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Lo segundo, la vida en Cristo es posible, pero ¿sabe cuándo? Cuando tú experimentas un andar que se concentra en Cristo. Que se concentra en Cristo. Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿en qué estás concentrado en este tiempo de tu vida cristiana? ¿Cuál es tu gran objetivo de fe? Que Dios me prospere en mi trabajo, ser un empresario para la gloria de Dios. ¿Está bien? Pero eso te va a llevar a vivir en Cristo. ¿Tu empresa te va a llevar a vivir en Cristo? ¿Está mal tener una empresa? No, pastor, pero son consecuencias. Tu gran objetivo no debe ser un empresario para la gloria del Señor. Tu gran objetivo no debe ser un pastor para la gloria del Señor, un evangelista que gane almas para la gloria del Señor. Tu gran objetivo no debe ser eso. Todo eso es consecuencia. Son vagones, hay una locomotora, hay una cabeza, hay un objetivo primero. ¿Sabe cuál debe ser tu gran objetivo? Conocer a Jesús. Porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hay algunos que se atreven a decir, pero yo ya le conocí a Jesús, pastor. Hace 15 años que acepté a Cristo, ya lo conocí. Hermano querido, empezaste a conocerlo. Y cada día tenés que conocerlo. ¿Sabe cuándo la vida deja de estar en Cristo? Cuando sacamos el foco de Cristo. ¿Usted se acuerda cuando recibió a Jesús? ¿Todo qué era? Cristo. Todo como era, hermoso. ¿Qué fuerza tenía? La fuerza que nunca tuvo. Llovía, hacía frío, hacía calor, problemas, enfermedades, y usted ahí, gloria a Dios, sí, Dios es poderoso. No hay nadie como Dios, testificándole a todo el mundo de lo que Cristo hizo. ¿Y cuál era lo más grande en su vida? Cristo, ¿sí o no? ¿Se acuerda de esa época? Le predicaba hasta los pollos, le predicaba. Porque estaba Cristo, ahí era el centro, Él se le reveló. Pero ¿qué pasó después? Después nos fuimos metiendo en cosas, en actividades. Bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y Cristo fue quedando. Y las Escrituras y lo que Dios me hablaba de Cristo fue quedando a un costado. Y ya no profundicé mi revelación y mi conocimiento de Cristo, y me puse a hacer cosas, y ahora tengo que predicar, y ahora tengo que enseñar, y ahora tengo que tocar en el grupo de alabanza, y ahora tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello, y me pongo a hacer esto y me pongo a hacer aquello, y estoy no sé cuántos días en la iglesia y no estoy en no sé cuántas actividades, y haciendo cosas, pero me dejé de buscar en la intimidad la revelación de Cristo. Cristo dejó de ser lo más importante.
Ahora lo más importante es tener una empresa para glorificar a Cristo. Lo más importante ahora es formar parte del grupo de alabanza y grabar el CD para que conozcan a Cristo. Siempre todo es con el pretexto de que conozcan a Cristo, pero en realidad Cristo pasó en segundo lugar. Ahora el objetivo es la empresa, ahora el objetivo es el CD, ahora el objetivo es el ministerio. Hermanos queridos, quiero decirte, cuando sacas el foco de Jesús, tu vida comienza a secarse. Y no podemos desarrollar en Cristo. Ahora usted dirá, pastor, que entonces no tengo que pensar lo otro. Lo otro es una consecuencia. Cuando tú te llenas de Cristo, Cristo te va a hablar y te va a decir: yo te llevaré para que seas un empresario y yo me glorificaré a través de tu empresa. Yo te llevaré para que cantes y yo me glorificaré a través de tu canto. Yo te llevaré para que prediques y yo me glorificaré a través de tu prédica. ¿Me está entendiendo? Y por último, y con esto termino, la vida en Cristo es posible cuando tú experimentas que Cristo es cada vez más grande. Que Cristo es cada vez más grande. Yo un día estuve, no en estas vacaciones, en otras anteriores, y cuando solemos ir a alguna playa, me gusta ir a mí ir bien tempranito. 7 de la mañana estoy ahí, llevo los sillones, camino, y después me senté y miré el mar. Y al mirar el mar, visualicé el horizonte, y que había agua y agua y agua. Y le dije: Señor, gracias por tu creación, y me quedé con la creación. Y vino el Espíritu Santo y me dijo: así soy yo. Jesús hablándome por medio del Espíritu Santo: así soy yo. Yo soy como ese mar. Suponte que vos sos el mejor nadador del mundo, cosa que no lo soy, ni por los talones. Si vos fueras el mejor nadador del mundo y entras a nadar en estas aguas, podés nadar todos los días de tu vida y habrá agua para nadar. Él me hablaba a mi corazón y me decía: así soy yo. Yo soy tan grande, tan distinto a ustedes. Soy tan otro. Pero si ustedes se atreven a empezar a conocerme, a profundizar quién soy, siempre habrá algo nuevo para conocer de mí. Y yo me voy a hacer frente a ustedes cada vez más grande. Yo te pregunto, ¿cómo es Jesús para vos? Cada vez se está haciendo más grande, más impactante, más desafiante. ¿Cómo es para vos la lectura de las Escrituras? Es un libro que te muestra el océano de Cristo, lo que es Cristo, y te atrapa y te cautiva. Y tú solamente le quieres decir: Jesús, yo quiero conocerte. Sos tan grande, pero me siento desesperado por conocerte más. Porque ¿sabe cuándo alguien comienza a morir en relación espiritual? Cuando cree que lo conoció todo. ¿Sabe cuándo alguien deja de estar en Cristo? Cuando ese Cristo que impresionó y cautivó su vida en el momento de la conversión, ahora pasa a ser un domingo de reunión. Pasa a ser una canción que toco o que canto. Pasa a ser un trabajo que hago, una prédica que doy. Pasa a ser 1 o 2 horas que me siento en un lugar. Pasa a ser una costumbre de que no debo tocar, no debo mirar, no debo comer, no debo beber, no debo hacer. Cuando ese Cristo que impresionó, transformó, cautivó mi vida, pasa a ser todo eso y dejó de ser cada vez más grande para mí, tengo una mala noticia: estás muriendo.
Tengo una mala noticia. Tu vida no está en Cristo. Tu vida está en Adán. Tu vida está en la carne. Porque cuando hay peleas, pleitos, celos, divisiones, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no soy carnales? El apóstol Pablo es un hombre que me impacta. El apóstol Pablo tuvo ese llamado de parte de Dios y él dijo en Gálatas capítulo 1 versículo 15: pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Dice Pablo, a Dios le agradó revelar a su Hijo. Y Pablo fue un hombre que al comienzo ya tuvo una revelación tremenda de Jesús. ¿Se acuerdan la conversión de Saulo? Camino a Damasco, cae en tierra, Jesús le habla. Después él dice, yo no sé si en cuerpo presente o en espíritu, pero él estuvo en el tercer cielo, tuvo una revelación. Dios le hablaba, le mostraba. Pero ¿sabe cómo termina los últimos días de Pablo? En Filipenses capítulo 3, versículos 9 y 10 dice, quiero ser hallado en él. Al final de su ministerio, después de toda la revelación que tuvo, él dijo, quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Sabe por qué Saulo era así? Porque para Pablo, Jesús cada día se volvía más grande. Y cuando Jesús se vuelve más grande, todo lo terrenal se ubica en el lugar. ¿Cómo es? Pequeño y temporal. ¿Y quién tiene la supremacía? Cristo. Para vivir la vida en Cristo, primero hay que nacer de nuevo. Segundo, hay que desarrollar una vida enfocada en Jesús. Y tercero, Cristo se te tiene que revelar y hacer cada día más grande. Tiene que haber en vos, y yo oro para que exista, en vos y en mí, una aflicción, un deseo de conocer a Jesús, de salir de estructuras religiosas, de salir del costumbrismo, del salir del activismo, para pasar a conocer a Jesús y reproducir vida y vida en abundancia. Ponte de pie, por favor. Allí cierra tus ojos y medita, piensa en esta palabra. ¿Dónde estás desarrollando la vida? En Adán no es un terreno bueno, es un terreno de perdición, es un terreno de frustración. La carne, lo que yo hago, lo que yo puedo, lo que yo pienso, lo natural, lo humano, lo terrenal. Pero está la vida en Cristo, la vida que surge a partir de un nuevo nacimiento. Ya lo has tenido, ya has nacido de nuevo, pero que continúa porque me mantengo enfocado en Jesús. ¿Qué es lo que te ha sacado del foco? ¿Qué es lo que te ha distraído? ¿Qué es lo que te ha confundido? La Biblia dice que miremos por las sendas antiguas, que pensemos dónde hemos caído y que volvamos a enfocarnos en Jesús. Volvamos a mirarle a Él. Volvamos a ser enamorados por Él y para Él. Y en tercer lugar, que cada vez Cristo se haga más grande. Que tengas una necesidad interior de conocer más a Jesús. De que sea tu desafío. De que sea tu impulso. Todas estas tres cosas la produce el Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, allí donde estás, y el que me está mirando por internet, donde se encuentra y cuando lo mire,
que pueda levantar su mano y que digan conmigo: querido Señor, en esta hora reconozco mi necesidad de replantear mi forma de vivir lo que llamo cristianismo. Te doy gracias porque un día he nacido de nuevo, pero ahora, Señor, te pido perdón porque no estuve enfocado en vos, porque me distraje por cosas y por quehaceres de la vida, y a veces aún del ministerio, y te dejé a ti de un lado. Miré el costado, saqué los ojos de Jesús, dejé de correr la carrera con paciencia. Perdóname, Señor. Acá estoy. Espíritu Santo, enfócame en Cristo. Enfócame en Cristo. Y en tercer lugar, que enfocado en vos pueda verte cada día con mayor esplendor en mi vida. Dile ahí al Señor, dile: Señor, que cada día pueda verte con mayor esplendor, grandeza, y que las Escrituras me atrapen en una revelación de tu persona. Te doy gracias. Si esta palabra ha tocado tu espíritu, si esta palabra ha traído y ha sido una semilla para vos de vida, yo quiero invitarte que pases al frente. Quiero orar contigo. Quiero orar contigo para que en este 2025 vos y yo como iglesia podamos manifestar la vida en Cristo. En Cristo. Así que adoramos con esta canción, manifestamos a Cristo, y que podamos orar. Así que te invito, amada iglesia, ven aquí adelante y vamos a decirle al Señor: acá estoy, acá estoy, acá estoy. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Quiero vivir en Cristo. Acá estoy, Señor, acá estoy, acá estoy. Acá estoy reenfocándome en vos. Acá estoy redireccionando mi vida a vos. Acá estoy. Oh sí, Espíritu Santo, fluye. Espíritu de Dios, llena. Oh sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Llena, 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 llena. Para revelar a Jesús.